Para este práctico también vamos a agregar el corrugado, pero el plegado corrugado simple. Ya les vamos a explicar eso. De acuerdo a la geometría y al procedimiento, ¿se acuerdan que decíamos que se agrupaba o se clasificaba de alguna manera las técnicas? Y una de ellas era de acuerdo al procedimiento. Y eso sería, por ejemplo, en este caso, el plegado corrugado, que si lo llevamos al ámbito de la geometría, ese plegado corrugado puede ser también plano, también curvo. Y puede tener técnicas de corte o también pueden tener un modo de proceder que sea modular. Voy a repetir esto de la clase pasada, a qué le llamamos o cómo se define el corrugado. Según el diccionario, es arrugar, plegar o doblar en surcos y crestas alternos. También se puede decir arruga, pliegue en surco, cresta. Corrugado, que se define también como doblado en pliegues o surcos, crestas alternos. En definitiva, es un arrugueo. Pero bueno, vamos a ver cómo lo realizamos. Y cuando hablamos de corrugado, tenemos varios tipos de corrugado. El corrugado simple o superficie corrugada simple, donde todas las líneas de las corrugaciones están alineadas en una sola dirección, como está en la gráfica. Después tenemos el corrugado doble. Las líneas de pliegue suelen mostrar una variedad de orientaciones en 3D, con al menos 2 orientaciones en el plano, por ejemplo, de las direcciones X e Y. O sea que no es líneas alineadas en una sola dirección, sino que puede tener 2 o más direcciones. De acuerdo a las direcciones de las líneas corrugadas o corrugaciones, pueden ser superficie corrugada simple, a su vez plana, donde los pliegues son paralelos o pueden ser pliegues incrementales, pliegues oblicuos o también pueden ser pliegues concéntricos o radiales. De eso les vamos a mostrar un poquito ahora. Todo esto que están acá son plegados corrugados simples. Pero antes debemos conocer algunos parámetros, cómo se describe un plegado corrugado. Entonces acá en la gráfica ven la línea azul, es la línea media de un plegado. Esto sobre todo porque queremos representar luego o queremos generar plegados en programas gráficos o a lo mejor seguir haciendo los estudios paramétricos en Grasshopper. Amplitud del pliegue. Amplitud del pliegue sería toda la altura que logra ese pliegue. La amplitud total sería desde la parte curvada y toda la altura total. La inclinación, el ángulo de inclinación, acá está todo anotado, así que ustedes por allí después, cuando quieran desarrollar, se pueden directamente guiarse de esta gráfica. Intervalos es la distancia horizontal entre 2 aristas de corrugación. Ancho, medida de longitud de las aristas corrugadas y el ancho de cara respectivamente. Acá se lo ve. Orientación, esto es muy importante, siempre deben tener una alternancia de pliegues en positivo y en negativo, le llaman así, pero es en valles y en crestas. Acá ustedes ven cóncavas y convexas. Las cóncavas serían hundidos en valle y en cresta sería negativa o convexa. ¿A qué le llamamos superficie corrugada simple? Tiene una serie de pliegues en valles y montañas, donde los pliegues nunca se tocan o se cruzan dentro de la superficie. Cada cara de la superficie está definida por 2 pliegues y sus bordes. Eso vimos en la gráfica anterior. Cada cara se asume que es plana. La configuración del perfil de una sección de pliegues se muestra en alternancia entre pliegue cóncavo y convexo, es lo que ya dijimos antes.
Admiten combinaciones, por ejemplo, puede haber dos pliegues convexo, o sea que es dos crestas, y una cóncava, es decir, que es valle. También combinaciones de una convexa y dos cóncavas, y etcétera. O sea, el perfil de corrugación uno puede elegir libremente. Vamos a ver algunas de estos tipos de corrugado simple. Pueden tener perfil de polisuperficie corrugada en dos secciones paralelas. En ese caso se llaman pliegues paralelas. Pueden ser también con perfil de polisuperficie corrugada de dos secciones variables. Estos perfiles a su vez pueden ser con pliegues oblicuos o con pliegues concéntricos. No se preocupen, ya vamos a ver fotos y eso se les va a aclarar un poco más. En el caso de los pliegues paralelos, se caracterizan por un único perfil de corrugación. Entonces tenemos un único perfil que se continúa a través de un carril. Este perfil es constante a lo largo de la superficie o de dos secciones. Es exactamente lo mismo en la sección 1 que en la sección 2. ¿Cómo lo hago en rinoceros? Es muy fácil, ¿no es cierto? Ustedes dibujan el dentado, un carril, y hacen superficie de transición. Hay libros de ejemplos de distintos tipos de corrugados simples, como el que realiza Paul Jackson. Estos libros están en PDF, creo que les subí también en las colecciones de origami, que estudia distintos tipos de pliegues corrugado simple, pero lo que varía es el perímetro del papel. Trabaja con papel rectangular, triangular, etc. Entonces eso también podrían probar, porque cuando ya lo hacemos como cilindro o como prisma, ven que es bastante más entretenida, es más volumétrica. También pueden tener lados dentados o formas irregulares como esta que está acá, o formas diferentes a los conocidos cuadrado, rectángulo, etc. Bueno, decíamos antes de los pliegues paralelos incrementales. ¿A qué le llamamos? Tienen distintas dimensiones en el pliegue. Ustedes ven el perfil acá en el medio y se va achicando hacia los bordes o hacia el lado izquierdo o derecho o inversa. Se pueden reducir las dimensiones de los perfiles o de las alturas de los perfiles de acuerdo a una secuencia que ustedes puedan elegir o alternar. Pliegues paralelos, pero realiza una deformación en el procedimiento de plegado. Pliego, obtengo esto que está a la izquierda, y esto en el caso de tener un solo baño de esto. Pero yo puedo poner un pliegue acá en el medio, o sea, tomar otro papel rectangular, y lo que hago es estirar en el punto medio. Entonces ya estoy realizando una deformación a este pliegue corrugado simple. Es bastante sencillo, pero desde el punto de vista de uso espacial para arquitectura resulta bastante interesante. Ahora vamos a abordar los perfiles de polisuperficie corrugada, pero de dos secciones variables. Es decir, que tenemos un perfil acá, el otro perfil allá, pero de diferentes secciones o secciones variables. La anterior fue de secciones constantes, donde se logra pliegues oblicuos. Ustedes si ven las caras y las líneas que tienen las caras son pliegues oblicuos. Los parámetros de los perfiles de corrugación son los mismos que los pliegues paralelos. Los parámetros seguimos denominándolo de la misma manera. Y acá está descripta hacia el lado derecho inferior. Aristas, pliegues, distintos tipos de pliegue, entonces P1, P2, P3, P4, etc. Y distintos tipos de aristas. La anotación es siempre sencilla, traten de buscar una anotación fácil de comprender. Se define como superficies desarrollables compuestas por caras planas, triangulares o cuadrangulares. En este caso vamos a tener caras
cuadrangulares o rectangulares, con aristas desplegados no paralelos. Eso se aprecia a simple vista cuando ven las líneas de este plegado. Dos aristas adyacentes de pliegues se cruzan, ya sea fuera de la superficie plegada o en el borde. Si ustedes continúan estas líneas, en algún punto se cruzan o se encuentran. En esos casos, nosotros recortamos antes el cruce de las líneas, sea fuera del plegado que nosotros deseamos realizar. Plegados oblicuos. Estamos hablando de corrugaciones simples, pero con pliegues oblicuos. Dos secciones transversales paralelas muestran perfiles de corrugación con aristas paralelas, pero con diferentes anchos. Tenemos la sección 1 y 2. A simple vista se puede detectar esto que estamos leyendo acá. Y acá hay algunas aclaraciones. El perfil de corrugación de pliegue no paralelas no representan necesariamente los ángulos diedros entre las caras. El ángulo diedro de dos caras se encuentra en un plano normal a las aristas del pliegue. Entonces serían estas las aristas que están acá. En pliegues oblicuos, la sección transversal que representa el perfil de corrugación no es perpendicular a las aristas de pliegue. Y por las dudas, recordemos que un ángulo diedro es cada una de las dos partes del espacio limitados por dos semiplanos que parten de una arista en común. Es decir, esta cara con la otra cara forman un ángulo diedro. ¿Cómo podemos hacerlo a este plegado en rinoceros? También es muy sencillo. Dibujamos un carril, 1 y 2, que sería el perfil del corrugado, y barrido por dos carriles, que genera una superficie, me permite unir y lograr esto que se ve acá hacia la derecha. Otra superficie corrugada, ¿cómo lo genero? Puedo tener perfil 1 y 2. Acá lo que se hizo para obtener esto que se ve allá atrás es donde era cresta poner un valle y donde era valle poner cresta. Eso me permite lograr esta doble inclinación. Y algunos ejemplos de esta corrugación simple, miren, cosas bastante divertidas, son instalaciones, esculturas, pero que a su vez le hace cierta torsión o solamente le va haciendo una secuencia con elevaciones hacia un lado, bueno, porque esto no se sostiene, tendríamos que pensar en una estructura para sostenerlo, pero lo elevo hacia un lado y lo bajo hacia el otro. Acá en la gráfica se ve. Este es un libro que lo pueden encontrar también en internet, de una autora que se llama Andrea Casale, que estudia la superficie del plegado. Están en francés y en inglés. Bien, si seguimos con estos pliegues corrugados simples, dijimos que podían ser pliegues concéntricos, donde las aristas correspondientes permanecen paralelos al primer perfil, pero tienen diferentes anchos, indicado con la letra A, e intervalos indicados con I. Entonces, de un lado tiene un cierto ancho e intervalo, y del otro lado varía, pero siempre tratando de lograr que estas líneas o las aristas sean concéntricas. También la notación de anchos y de perfiles en vista, acá abajo. ¿Cómo podemos hacer eso? En rinoceros hacemos un perfil, luego lo escalamos al mismo, y a ver si está acá el resultado. Lo que hicimos es escalar una de las secciones, o ampliar o reducir, ¿no es cierto? Y después hacemos barrido por dos carriles. Estos serían pliegues concéntricos o radiales, que está en el libro de Paul Jackson. ¿Cómo podemos trabajar con eso?
Bueno, estos son decoraciones, pero podríamos pensar espacialmente en la combinación de estos pliegues concéntricos, ya sea medio círculo o círculos completos, o también podemos variar el perímetro dándole estas terminaciones, o algún tipo de uniones. Estos son abanicos, pero bueno, como uniones de esos pliegues concéntricos. O en pensar algo en el punto de encuentro, que estructuralmente nosotros necesitamos en la arquitectura, un anillo donde se encuentran todos los pliegues en el centro. Me gustó la escultura, me pareció interesante todas las formas de ir combinando distintas dimensiones de pliegues concéntricos, que incluso distintas posiciones, para generar un impacto en 3D. Eso me pareció interesante, sobre todo si quiero pensar en alguna propuesta arquitectónica. Bueno, más sobre pliegues concéntricos o radiales, esto está en el libro, y lo que varía entonces es el perímetro del papel. Pliega hacia un lado y hacia otro. Bastante fácil, pero espacialmente o como cubierta puede ser interesante. Estos también. Lo que varía entonces es el perímetro del papel. Esta es otra. Todos los diagramas que están en el libro de Paul Jackson está siempre acotada en dos colores. Ustedes ven acá. Si ustedes lo representan en su propio papel, es siguiendo los colores, pueden lograr este resultado plegado, tanto sea en esta, hacia la izquierda, como hacia la derecha. Es una escultura, pero habíamos dicho de los pliegues curvos, es una instalación, y a su vez al pliegue curvo se hace con corrugaciones simples. Tiene una torsión, que eso se puede agregar. Uno de los autores muy conocidos de los plegados curvos es Richard Sweeney, ¿no? Hay mucho de él, y en este caso se lo llevó a una instalación. Y para ver más plegados y ejemplos, inspiraciones, pueden entrar de nuevo a Pinterest. Allí voy subiendo no solo los trabajos prácticos de los alumnos, sino también distintos modelos de plegado, modelos o patrones de creación, para que ustedes después elijan los tipos que debemos resolver en este trabajo práctico. De allí pueden bajar directamente. Bueno, y acá finaliza la presentación. Si tienen alguna duda hasta acá, ¿no? ¿Se entendió todo? Sí, arquitecta.